Un saludo a todos y como le había prometido, hoy quiero hablarle un poco de Haití, el país que realmente es la primera página de nuestra historia de los países de América, Centroamérica, el Caribe, General América. Vamos a descubrir vamos a imaginarnos qué puede estar pasando en Haití. Porque cuando escuchamos noticias como esa que escuchamos últimamente, terremotos y tsunamis, y escuchamos Haití, no nos sorprendemos simplemente por el terremoto, sino porque Haití, siempre Haití. ¿Qué pasa en Haití? Es cierto lo que dicen. Es cierto que hay una lucha de poder en Haití, que Haití es, digamos, como Siria en Medio Oriente. Haití es la plaza en el Caribe, o simplemente es la lucha del poder, o es un encuentro entre potencias, es un terreno de prueba de artefactos nucleares, o es cierto la teoría del HARP, que los tsunamis y los terremotos han sido causados por ellos, o es simplemente fenómenos naturales que suceden, mala política y mala administración. Entonces, vamos a echarle la lupa. Para eso vamos a utilizar diferentes fragmentos de declaraciones en la televisión de periodistas o expertos. Vamos a comenzar primeramente para ver si era posible evitar algún que otro terremoto, alguna que otra tragedia, a ver si la ciencia también hubiera podido por lo menos colaborar o ayudar y minimizar las pérdidas humanas y económicas, etc. Cuenta Sheila. Así es, Guille, el terremoto sucedió a las 8:29 hora local en Haití, un terremoto de 7.2 grados que afecta también a algunas de las islas que están aledañas, las Bahamas, República Dominicana, Jamaica también. Un terremoto de magnitud 7.2 grados con una profundidad de 10 kilómetros, lo que nos indica que no es tan profundo y por ende también causó tantos daños materiales como los que estamos viendo ahora en imágenes. Otra vez. Bueno, el 2010 fue el anterior. Requerir, entiendo, si es de la gravedad que suponemos, de inmediata ayuda internacional, como suele pasar en estos casos. Bueno, en el 2010 hubo ayuda internacional inmediata, pero lo que también hubo fueron muchas promesas que en gran parte no se cumplieron, porque lógicamente las conferencias de prensa posterior, donde hay anuncios, se cubrieron, No me digas. mandatarios de todo el mundo diciendo vamos a ofrecer tanto dinero. ¿Te acuerdas que en el 2010 hasta John Travolta fue con su propio avión que piloteó él? No una avioneta, un avión particular, era un avión, o sea, de afuera uno pareciera de línea. Y hasta él llevó ayuda. 737, si mal Sí, no recuerdo. Sí, pilotea aviones grandes. Sí, Bueno, ni hablar de la ayuda internacional de los estados, ¿no? Pero también hubo muchas promesas en lo que era la reconstrucción de Haití. Y la gran mayoría de esas promesas no se cumplieron. No recuerdo ahora los números redondos, pero eran cifras monstruosas de millones de dólares y de euros que iban a ir a la reconstrucción de Haití, y en su gran mayoría no pasó. De hecho, uno ve Haití hoy y es muy parecido a lo que era Haití en 2010. Volvemos a lo mismo.
Entonces, podemos llegar a la conclusión de que Haití es utilizado para politiquería democrática barata, odiosa, espantosa, llena de narrativa y relatos, que no resuelve nada, a nadie nunca. Entonces vemos que la cosa no tiene que ver con política internacional, porque a ellos no les interesa que Haití salga adelante, pero de repente la ciencia pudo haber evitado eso, porque hay mucho dinero en la ciencia. Escuchemos a la ciencia. Prevención sísmica está aquí en nuestro país, pero nos va a servir su reportaje para que nos explique por qué pasa esto tan seguido, particularmente en Haití. Gracias por atendernos, buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Esta es una pregunta que seguramente es muy simple, pero debe tener su complejidad a la hora de responderla. ¿Por qué solemos dar noticias tan seguidas de este tipo de situaciones allí? Bueno, en realidad, digamos, el impacto que tuvo el último sismo de Haití de 2010 fue tan grande que nos parece que ha pasado muy poco tiempo, pero si lo analizamos han pasado más de 11 años. El terremoto de Haití fue en enero de 2010 y ahora lamentablemente tenemos otro sismo que genera mucho daño. Esto tiene que ver, por un lado, con lo que es las características propias del sitio. Esa zona de Haití tiene alta sismicidad y se combina lamentablemente con la vulnerabilidad de las construcciones y la vulnerabilidad social general que ya es conocida por todos. Eso genera que un fenómeno natural que de por sí es severo genere en una región una catástrofe y en otra región genere susto generalizado y demás, pero sin tener que... Silvana, pero no, queremos saber si la ciencia pudo haber evitado algo. No queremos saber cómo está el territorio, lo conocemos más o menos. ¿Qué pudo hacer la ciencia? Por favor, contéstanos. Una cosa que es muy pero muy importante y te agradezco la pregunta. En realidad, los sistemas de detección que nosotros tenemos con nuestra red sismológica, que es de primer nivel mundial, lo que te permiten es el registro en tiempo real. Pero en realidad, si somos rigurosos, lo que vos haces nunca es predecir. Lo que estás registrando es en el instante en que está sucediendo. Claro. Pero cuando vos tenés tu registro, ya es un hecho consumado. Ya está sucediendo. ¿Sí? Muchísimas gracias, Silvana, por habernos atendido. Abrazo grande. No, por favor, es un placer. Bueno, ya escuchamos a Silvana que nos dice que la ciencia no puede predecir porque son rigurosos en tiempo real. Que cuando tú, más o menos, diría que la ciencia en este caso no predice nada. Simplemente cuando están las cosas te cuenta. Raro, ¿no? Cuando estás enfermo te dice que tú tienes fiebre y te sientes mal, te dice, ¿te sientes mal? Sí, es que estás enfermo. Más o menos así. Tu vida le dice, coño, me duele la cabeza, me duele aquí bajo los brazos, la pierna, y te dice, es que estás enfermo, compadre. Eso nos quiso explicar Silvana. Entonces quiere decir que la ciencia tampoco tiene nada para Haití. Entonces miremos por la vía política, a ver si los políticos haitianos pueden o tienen la capacidad de ayudar a su país, de ayudar a Haití. Para eso vamos a ver a mi profesor, al más grande de todos. Eso lo digo yo porque así lo creo yo. Para mí es más grande porque me lo ha demostrado, pero bueno, esa no es la discusión. Vamos a escuchar su comentario acerca de si los políticos podrían quizás, tal vez, ayudar a la causa haitiana. En Haití no se puede hablar de partidos políticos, porque el propio caso de Moïse es de un movimiento, digamos así, son movimientos presidenciales.
de tener, es más, muchos países de América Latina y del mundo se han quedado sin tener reales partidos políticos que tienen proyectos de país. Son movimientos presidenciales. Eso fue lo que pasó con Martelly, eso fue lo que pasó con Moïse, y es bueno acotar que en el caso de Moïse, que dice que el Congreso venció, pero él debió haberse aplicado el mismo rasero que él le aplicó al Congreso, porque también él vencía. Entonces, un empresario como él, que viene del sector agrícola, bananero, que pertenece a esa élite empresarial, ¿sabe cómo le llamaba cómo le llegó a llamar el propio presidente Clinton a los empresarios haitianos? Moralmente repugnantes. Entonces, cuando usted tiene que un sector empresarial es calificado por un ex jefe de Estado de los Estados Unidos de este tipo, de esta forma, y cuando usted ve que no hay reales partidos políticos y las iglesias, por ejemplo, no se han podido articular de manera tal que puedan tener una representación eficaz para dirimir los problemas, es de fuera que hay que llegar. Pero, profe, quizás en un mediano alcance, no sé, algo, ¿habrá alguna posibilidad realmente? Es que la élite política y económica haitiana han demostrado que no tienen un proyecto de país. Y eso es fatal. Un país donde sus élites no tienen en consideración el futuro de su pueblo. Es una situación aporética, digamos así. Y entonces en Haití, desgraciadamente, como lo admitía el Banco Interamericano de Desarrollo, le dieron unas recetas neoliberales que la poca producción agrícola que existía en Haití desaparece, pero asimismo también se esfumaron los ingresos que en su momento tenían a través de las aduanas. Es decir, en Haití, cuando usted ve el manejo que se da corrupto a toda la institucionalidad, es peor que el que había cuando estaba la dictadura de Duvalier. Entonces, ante una situación que el referente es Duvalier, ante una situación que no hay instituciones fuertes, porque incluso el ejército, que eso fue un error, fue desarticulado, y ahora lo que tenemos es como una especie de policentrismo del poder fundamentado en una policía que tiene 15.000 policías, que es corrupta, y que antiguos miembros de la policía, como es el caso de Jimmy Cherizier, mejor conocido como Barbecue, es un poder, pero aparte de otros jefes de pandilla, que el ejército en embrión que se formó de unos 1.800 miembros, tampoco va a poder responder ante las pandillas armadas que tienen mayor capacidad de fuerza en muchos casos que la propia policía y el embrión de ejército que hay en Haití. Entonces, es la comunidad internacional que tiene, y lamentablemente esto hay que decirlo, en Haití tienen que ir de fuera a ayudarles a ponerse de acuerdo. Bueno, ahí el profe nos ilustró un poco la situación política haitiana. Con la solución que él da, no sé si estás de acuerdo, claro, con respeto, su conocimiento y todo, pero por lo menos tenemos una visión de que políticamente está bien difícil Haití. Entonces, como vamos, la trayectoria que llevamos es que políticamente internacional, jodido, política nacional, jodido también. Entonces, vamos a ver la otra tesis que existe, que es un poco más conspiranoica, que dicen que Haití está enfrancada, es el territorio donde las potencias miden su fuerza. Para eso tenemos que ver noticias internacionales. Apil, pou le mouman, apil ka ekraze yo kay, bon, certainement gen apil kon ki besi nan la ria, apil mouvman ale retou, e kon sa ba la e, apil vande te avaze fo. Tombe la,
Bo ka gide kusuna ta sambe gen moun an dan. Ça c'est qu'elle a ta semblé gen moun an dan. Qu'elle a fait tomber là ta semblé. Les fonds là où il y a net. Mais comment la ria séparé en deux? Ça c'est un moment de terre qui fait ça. Ça c'est un bloc. Tiwaz! Côte Tiwaz! Oulé! Aïe, monsieur, ça le crasé. Elle pète mis en net. On dirait que le commissariat a tout crasé, il y a plusieurs prisonniers qui sont allés. Par contre, on est pour qu'on y a la qui démarche qu'on fait pour ça. Net, net. Ok. Quand ça tombe net, quand ça là, ok, ça soit rapidement. The southern city of Jeremy said it was overcrowded with patients. A lot of people come, a lot of people, said the administrator at St. Antoine's Hospital. We don't have enough supplies. According to the administrator, there are tents in the hospital yard. According to the U.S. Geological Survey, the quake occurred about 12 kilometers 7.5 miles northeast of St. Louis du Sud, and at a depth of 10 kilometers. There are reports of significant damage to homes, roads and infrastructure, said American Red Cross spokesman Katie Wilkes. Haitian First Lady Martin Moise said her heart aches after receiving news of the earthquake that caused massive damage south of the Grand Anse. The initial information I received from the Grand Anse is heartbreaking, said the First Lady. I am in pain because of the children, mothers, the elderly, the disabled, my friends and all the victims of this earthquake. Realmente podemos conspirar, no sé, me faltan elementos, sigamos mirando. Been very badly affected. Haiti's Prime Minister Ariel Henry has declared a one-month state of emergency for the whole country. The Prime Minister is currently traveling to the affected areas. C'est parce que nous allons faire une évaluation. Nous disons plusieurs barrières arrivées, il y a des gens qui mourent, il y a des cas qui tombent, il y a même l'hôpital, il y a l'infrastructure qui est tombée. Nous allons vérifier pour voir qui ça a fait et qui j'en a organisé aide là. Nous demandons remplir de solidarité, mais solidarité structurée. Nous ne voulons pas aide venir n'importe qui gens. Nous voulons coordonner aide là pour que ni les gens qui ont ni les gens qui recevoir ne soient pas frustrés. Donc nous mettons en task force pour coordonner l'aide là pour que ça qui est passé le 10 janvier ne pas repasser là encore. Now, the epicenter of the earthquake was about 125 kilometers west to the capital of Port-au-Prince, and widespread damage was reported as a tropical storm in fact approached. Seismologists have said that it had a depth of nearly about 7 miles and was felt as far away as 200 miles in Jamaica. The strong earthquake was felt in all eastern provinces of Cuba as well. Bueno, mirando esas imágenes sí puedo conspirar. Un poco ligeramente se puede conspirar si se quiere. Claro, tenemos que mirar primeramente geopolíticamente qué pasó antes o cerca en la fecha de esos días, porque la geopolítica es un cable que une todo. Entonces, vamos a ver qué estaba pasando por el mundo al momento del terremoto en Haití. Entonces, paralelamente, casi con una diferencia, en la otra parte del mundo, en el Líbano, también, en este caso no fue natural, pero hubo explosiones. Movimientos extraños y cosas raras, con mucha muerte, como siempre. Y también sucedió paralelamente con el terremoto de Haití y las explosiones en el Líbano. Entonces sucede la toma del Talibán en Kabul. Como vemos, tres acontecimientos casi paralelamente. Entonces vamos a ver si ustedes vieron lo que yo vi. Vamos a mirar en cámara lenta el vídeo donde habla el presidente
de Haití. Vamos a quitar el audio para poder observar lo que yo observé. Por ejemplo, ahí nos están dando la noticia de Haití, está hablando el presidente de Haití, explicando no sé qué. Pero entonces ocurre algo en las imágenes que van a presentar. Recuerda que están hablando de Haití y de Port-au-Prince. El audio está aquí en el video, lo puedo echar para atrás y escucharlo después exactamente lo que dijeron, pero para mis alumnos saben que cómo es el puente. Que siempre hay que pasarlo, no podemos detenernos. Esta es la vía, vamos a escuchar al presidente, no escuchar, a mirar los detalles para ver si es cierto que se le puede dar cabida a las conspiraciones. Recordamos paralelamente, sucedió las explosiones con petróleo en el Líbano, la toma de Kabul y el terremoto en Haití. En estos momentos, yo sé que parece, pero es necesario que lo veamos así, en cámara lenta, para ver los detalles. El detalle es siempre importante. Por detalles. ¿Están viendo? Están hablando de Haití, pero la cámara presenta un mapa de Afganistán. ¿Se puede conspirar? Claro. ¿Tenemos que conspirar? No. Pero la noticia era de Haití, no de Afganistán. Claro. Se puede decir, sí, se equivocó el realizador. También se puede dar la teoría de la conspiración, de que estaban dándole respuesta. Es todo posible. Cuando uno sabe lo que pasa, no se puede negar ningún tipo de puerta. Todas las puertas que se abran pueden ser salidas. Simplemente era para que veamos cómo se pueden interpretar siempre las cosas. Es cierto que ese mismo día también sucedía los acontecimientos en Afganistán, en Kabul, pero con cuánta hora de diferencia pasó, etcétera, etcétera, etcétera. Para conspirar siempre hay un pie. Entonces, hermanos, ya vimos diferentes cuestiones, diferentes cosas, diferentes alternativas. Y realmente, le digo la verdad, ahí no meto la ley de Guajiro Cubano. Hoy me despido sin la ley de Guajiro Cubano porque me queda grande esa solución. Que es Haití, un problema natural, una conspiración, una guerra de poder, o simplemente una venganza de la élite por haber sido la primera revolución, la primera república y la primera democracia. Vuelve la sonrisa.